Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, jefe del Departamento de Salud Materno-Infantil de la Facultad de Medicina, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Hoy hemos de conversar sobre un tema sumamente importante, frecuente y dramático a la vez. Hemos de hablar de algo que acontece infortunadamente en los hospitales y especialmente en las unidades de terapia intensiva. Hemos de hablar de la muerte encefálica o muerte cerebral. Para ello, hemos de contar con un invitado especial. Él es profesor emérito de la Facultad de Medicina, jefe de la unidad de terapia intensiva del Hospital de Clínicas y, por supuesto, jefe de la cátedra. Es el doctor Walter Hinojosa Campero, quien, dejando un poco de sus actividades, tendrá la posibilidad de compartir con ustedes mucho de su experticia. Pero antes de presentarle al profesor Hinojosa, permítanme ir a un pequeño corte. En instantes vuelve la programación de TVU. UNSA Transparente. ¿Cómo presentar una denuncia a la Unidad de Transparencia de la UNSA? A través de una nota dirigida a la máxima autoridad ejecutiva o directamente a la Unidad de Transparencia, mediante el llenado del formulario único de atención, que le facilita la presentación de la denuncia. El mismo puede ser recabado de la página web de Transparencia o en nuestras oficinas. UNSA Transparente. Ten cuidado cómo usas las redes sociales. Pueden dañar tu vida. Usa bien el Internet. Continúa con la programación de TVU. Amigos, como lo habíamos señalado, contamos con la presencia del profesor Dr. Walter Hinojosa en el set. Con él hemos de poder conversar sobre este tema tan importante, el que está referido a la muerte encefálica. Pero antes de ello, permítanme saludar y presentarles a ustedes al profesor Walter Hinojosa. Profesor Hinojosa, muchas gracias por venir. Bienvenido al canal. Profesor Mendoza, pues para mí iba a ser siempre un honor compartir cualquier escenario con su persona, con esa trayectoria tan brillante que tiene, y estoy seguro que tiene una teleaudiencia que está a la expectativa, y estoy a sus órdenes para lo que guste, profesor Mendoza. Doctor Hinojosa, como lo habíamos señalado, uno de los temas críticos en los hospitales y que habitualmente acontecen en las salas de terapia intensiva, de donde usted es jefe, además en el Hospital de Clínicas, es el de la muerte encefálica. Pero para entrar en contexto, permítanme hacerle algunas preguntas que van a permitir seguramente a la audiencia mejor ubicarse para hacer algunas diferencias que suelen hasta los médicos confundir. ¿Es lo mismo la muerte encefálica que el coma? De ninguna manera.
En el año 68, se quiso hacer un parangón. En la Universidad de Harvard publicó una especie de protocolo al que llamaban coma irreversible, en lugar de darle el verdadero nombre, que es muerte encefálica, ¿no? Entonces, no solamente fue la Universidad de Harvard, esto en Estados Unidos, también los australianos por su parte hicieron lo propio, y un poquito más tarde, en el año 74, Janet y Tisdale, que son los autores de la escala de Glasgow, que trabajaban, digo, porque Tisdale ya sigue todavía, pero Janet ya falleció. Ellos publicaron precisamente la escala de Glasgow mediante números. Y como estoy seguro usted sabe, profesor Mendoza, es una escala de 3 a 15, con una puntuación menor de 3 y una puntuación mayor de 15. 15 tendremos en este momento usted, yo y todos los operarios que están en este hermoso set. Y obviamente 3 es esa persona que está en estado de coma, que quiere decir que no está orientada ni en tiempo, persona ni espacio. En otras palabras, tampoco siente nocicepción, o sea, estímulos dolorosos, y ese es un estado de coma, pero no muerte cerebral. Del coma se puede recuperar. Porque además mantiene sus signos vitales estables, ¿verdad? Así es. No hay depresión de ellos. Correcto. Y, doctor Hinojosa, también escuché hablar de un estado neurovegetativo, que también suelen confundir con la muerte encefálica. ¿Por qué no nos hace una pequeña disquisición? ¿Cómo no? Con todo gusto, profesor Mendoza. Cuando hablamos de tánatos como de muerte, tenemos que hablar de la muerte encefálica subdividida en muerte cortical encefálica, muerte de tallo encefálico, y asociar a esto incluso cerebelo. Entonces, la muerte cortical encefálica es la ausencia de todas las funciones, completa ausencia, y además irreversibilidad de la misma en sus funciones intrínsecas. En cambio, la muerte de tallo cerebral es la verdadera muerte encefálica. ¿Por qué? Porque en el tallo están todas nuestras funciones, las más importantes. Entre ellas están, a nivel de bulbo y de protuberancia, tenemos los centros que regulan el corazoncito, el latido cardíaco, nuestra respiración, y obviamente justamente en ese tallo encefálico están las conexiones ascendentes y descendentes que tienen que ver con nuestros estados anímicos, con nuestros estados de estar despiertos, con las emociones, que es todo esto que respecta al sistema limbo reticular. Y finalmente diremos que este tallo es la parte más importante. El momento en que el tallo encefálico, el tronco cerebral, se ve afectado, entra en disfunción, ya estamos acercándonos al concepto de muerte encefálica. Correcto, amigos. Creo que el profesor Hinojosa intentó con claridad señalar que cuando el tallo cerebral se afecta, que regula todas las funciones respiratoria, cardíaca, etcétera, etcétera, pues prácticamente este proceso es irreversible. A diferencia de lo que se llama estado neurovegetativo, donde algunas funciones se conservan efectivamente, pero en ningún caso supone una muerte encefálica. Entonces, profesor Hinojosa, la muerte encefálica, concepto relativamente nuevo, quiere decir que esta persona no se va a recuperar más. Es irreversible definitivamente. Sí, tiene toda la razón, toda la razón. Es la ausencia completa de las funciones e irreversibilidad de las funciones principales, entre ellas la cardiohemática,
hemodinámica, la función respiratoria, de las cuales dependemos para que haya un buen flujo sanguíneo a nivel de todos los órganos que constituyen diferentes sistemas en la economía humana. Entonces, amigos, ya tenemos una claridad, creo, en este tan importante y difícil problema. La muerte, como la conocemos, que es la cesación total de las funciones vitales, que puede acontecer en cualquiera de nosotros, en cualquier instante, es lo que conocemos clásicamente. Sin embargo, este otro término, el de la muerte encefálica, es un otro cuadro que, al decir del profesor Hinojosa, cuando se presenta, estamos ante un paciente o una paciente que no se va a recuperar definitivamente más. Esto quiere decir, profesor Hinojosa, que esta persona está con vida gracias a la asistencia que les está dando, ¿verdad? Es decir, si no tuviera esa asistencia, esta persona fallecería rápida e irremediablemente. Justamente, así es, tiene toda la razón. La persona que está iniciando su disfunción de tallo y entrando en muerte de tallo encefálico, que es lo que llamamos muerte encefálica, es una persona que tiene que estar ya bajo los cuidados en una unidad de cuidado de terapia intensiva, conectada a un ventilador, porque quiero hacer una gran diferencia, y lo digo siempre a los estudiantes, a algunos residentes que pasan por la unidad en el hospital, les digo, no hagan pruebas innecesarias mientras el paciente tenga automatismo en su respiración. Si el sujeto respira, quiere decir que a nivel de las células, del cúmulo de células de Pre-Bötzinger y de Bötzinger, adicionando a esto los centros neumotáxicos y apnéusicos, si respira, hay esperanza. Si no hay respiración, podemos proseguir analizando, por ejemplo, lo que es la respuesta cardíaca a ciertas pruebas. Pero si el paciente no respira, estamos nosotros ya casi capacitados para afirmar hay muerte encefálica, si es que no respira. Y entonces lo estaremos conectando a una máquina, a un ventilador, y empezaremos a darle lo que usted bien dijo, soporte de vida. Perfecto. Profesor Hinojosa, entonces, sabemos más o menos ya lo que es la muerte encefálica. ¿Qué cosas provocan frecuentemente este estado de muerte cerebral o encefálica? Bien, voy a hacer un análisis bien simple. Cualquier lesión, cualquier noxa que afecte el endotelio vascular a cualquier nivel, por ahí empieza el problema. Y eso desencadena una respuesta, primero inflamatoria, protectiva, y luego ya no es más protectiva y es agresiva. Y eso activa unos mediadores que tienen que ver con edema. Si esto sucede a nivel del cerebro, vamos a tener un aumento de la presión intracraneana. Si aumenta la presión intracraneana por encima de los valores que tiene una persona en su presión sistólica, se produce lo que alguna vez escribí en la revista de cardiología de La Paz, del Colegio de la Sociedad Cardiológica de La Paz, como caput cefálico fisiológico. Caput porque ya no hay más irrigación a nivel del cerebro. ¿Y eso por qué? Porque ha aumentado la presión intracraneana, lo cual impide que haya un buen llenado de todos los vasos arteriovenosos, intracraneanos, intracerebrales. Entonces, esto lo digo ¿por qué? Porque hay varias patologías que cursan con hipertensión intracraneana. Y les cito la primera. La primera puede ser algo que todo el mundo no le da mucha importancia, es el accidente vasculocerebral. Puede ser arterial o venoso. Voy a dar un ejemplito.
Cuando uno tiene más de 50 años, cree que todavía es joven y no es así, no es tan así. La juventud está en el alma, en el espíritu, pero el organismo ya no es tan joven. Y salimos a trotar, y al salir a trotar, luego de trotar, no tomamos líquido y regresamos a la casa y bueno, a cierta edad también en nuestros centros osmolares reguladores y no nos avisan y no nos exigen y nos dejamos. Y ahí viene el accidente de la trombosis venosa, ¿sí? No arterial, por un trote. Entonces los accidentes vasculocerebrales, la enfermedad cerebrovascular, tiene causa isquémica, tiene causa trombótica, tiene causa hemorrágica, embolizante, y a veces las causas son un simple trote que no ha sido compensado con un poquito de agua para evitar, ¿no?, una trombosis. Esa es una causa. Todo tipo de anoxia o hipoxia cerebral. Estamos ahí hablando, por ejemplo, de otra causa frecuente, traumatismo cráneoencefálico. Y la otra son los tóxicos, ¿no? La juventud que está, y hay que decirlo esto, profesor Mendoza, ¿no? El consumo, hay que tener mucho cuidado. Esa gente que está un poquito desorientada inhalando cocaína, pues eso produce vasoconstricción, aumento de resistencia, hipertensión intracraneana. No solo afecta al corazón, puede producir un accidente hemorrágico, isquémico en el cerebro y el sujeto puede quedar vegetativo. Correcto. Entonces, amigos, para de alguna manera traducir, me corregirá el profesor Hinojosa, todo lo que produzca edema del cerebro, hinchazón del cerebro, en una caja que no es extensible, que es precisamente la bóveda craneal, y que sea capaz este edema, esta presión generada por el edema, mayor que la presión sistólica que una persona tiene, ¿a dónde lleva? A que prácticamente el cerebro pierda total irrigación, eso dijo el profesor Hinojosa. Y si no hay irrigación, no hay oxígeno. Y si no hay oxígeno, se produce una catástrofe. Porque realmente, profesor Hinojosa, el cerebro y sus células han de ser de los órganos más sensibles a la ausencia o disminución del oxígeno, ¿verdad? Así es. La neurona responde magníficamente solo en condiciones aeróbicas, que así con oxígeno. Muy poco podemos hacer en condiciones anaeróbicas a nivel del cerebro. Entonces, doctor Hinojosa, cuando esto acontece, habitualmente los pacientes están en terapia intensiva, ¿verdad? Sí, sí. Están siendo atendidos. Y entonces, ¿quiénes son los indicados a determinar o diagnosticar, mejor dicho, esta muerte encefálica? Bien, profesor, vamos a dar en dos palabras. Tienen en el equipo que hace el diagnóstico y tiene además particularidades según cada legislación, según cada país, ¿no? Correcto. La legislación de cada país. Lo que les voy a relatar es lo que he podido vivir un poquito en Europa, lo que he visto, y en Estados Unidos. La legislación allá exige a más del intensivista un neurólogo o un neurocirujano. A más de ello exige la presencia de un notario. ¿Para qué? Para hacer las pruebas que deben hacerse cada 6 horas o cada 12 horas, 2 como mínimo, a un sujeto con diagnóstico de muerte encefálica. Entonces, este equipo es el que determina en última instancia si hay o no hay muerte encefálica, para proseguir con algunas pruebas que deben hacerse porque el diagnóstico de muerte encefálica es clínico, mi querido y distinguido profesor. Básicamente. Básicamente. Pero claro, estamos seguros de que en caso de duda o dificultad se recurren a otros métodos complementarios, ¿verdad? Sí. Entonces, amigos, este diagnóstico tan delicado lo hacen especialistas de alto nivel. Un terapista, un neurólogo, neurocirujano,
entre otros, para que se haga un diagnóstico preciso y correcto. Hemos de seguir hablando con el profesor Hinojosa sobre el tema. Permítanme ir ahora a un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. No podemos contratarte. ¿Puedo saber por qué? ¿Usted piensa que no tengo capacidad? No es eso. Porque soy madre soltera. ¿Cómo que tu hijo? No. Porque no soy de la ciudad. ¿Qué tiene que ver la ciudad? Así seas del campo. No. ¿Es por mi apariencia? El racismo y la discriminación son delitos. Educa diferente. ¿Sabías que la unidad de transparencia tiene buzones interactivos distribuidos en predios de nuestra Casa de Estudios Superiores? En ellos podrás realizar tus sugerencias para mejorar la atención de nuestra universidad. Hacer conocer tus opiniones con el fin de optimizar los servicios académicos y administrativos. También puedes hacer reclamos con el propósito de promover una universidad dinámica y transparente. Solo tienes que llenar la boleta de sugerencias con tu observación o reclamo y nosotros haremos llegar tu solicitud a la instancia correspondiente. UMSA Transparente. Continúa con la programación de TVU. Amigos, estamos conversando con el profesor Dr. Walter Hinojosa, terapista intensivista del Hospital de Clínicas y profesor emérito de la Facultad de Medicina, sobre un tema trascendental, el de la muerte encefálica o muerte cerebral. Profesor Hinojosa, quisiera que usted nos pueda aclarar un otro elemento. ¿Cómo se hace el diagnóstico clínico de muerte cerebral? Con todo gusto, profesor Mendoza, con todo gusto. Es bien sencillito, yo lo resumo así. Se parece a hacer un procedimiento que se llama la escala de Pittsburgh. Y en esa escala lo que valoramos son reflejos de tallo, y ahí vemos el reflejo fotomotor, el reflejo corneal, el reflejo ciliar, el reflejo de gag o reflejo nauseoso, el reflejo tusivo, básicamente. Y a eso, si todo es negativo, hacemos el reflejo oculocefálico y oculovestibular. Más que todo el oculocefálico o el reflejo de los ojos conjugados, ojos de muñeca, que es uno de los más importantes. Entonces, una vez que hemos hecho todo eso, y si es todo aquello negativo y el paciente no está respirando, pero sí funciona su corazón porque tiene automatismo, entonces podemos hacer el test, que se llama el test, si no está respirando, adicionamos el test de la atropina. Y este test de atropina, que se hace con atropina a 0.04 miligramos por kilogramo peso, lo hacemos y esperamos que la frecuencia cardíaca basal, esa la estamos monitorizando, que digamos sea de 70, suba en un poquito más del 10% si es que no hay muerte encefálica. El up to date para agosto de este año bajó ese porcentaje y dice
que la frecuencia cardíaca, si sube más del 3% de su nivel basal, ya descartaría muerte encefálica. Sin embargo, cuando aplicamos la atropina, por la experiencia que tenemos y tengo en la unidad, no pasa nada. La frecuencia es 70 y se queda en 70, no sube ni siquiera a 72. Eso es muerte encefálica. Y luego de eso hacemos el test de la apnea, y el test de la apnea consiste en aplicar oxígeno en altas concentraciones a través de una sonda en la tráquea del paciente, introduciendo hasta la carina una sonda, y incluso hay variantes que no voy a complicarles la vida comentándoles, pero ese test tiene una función: el ver si hay o no un estado de hipercapnia. ¿Qué es eso? Aumento de la presión parcial de CO2. Y esta debe aumentar en estado de muerte cerebral a más de 20 milímetros de mercurio sobre su nivel basal. Aquí nosotros a nivel de La Paz tenemos una presión arterial parcial de CO2 de 30. Por lo tanto, con más de 50 yo ya estaría afirmando de que la parte respiratoria no funciona ni para nada, no funciona. Y a nivel del mar obviamente tienen una presión parcial de CO2 de 40, ellos toman como parámetro más de 60 milímetros de mercurio. Con todos estos datos se hace el diagnóstico de muerte encefálica. Correcto. Amigos, el profesor Hinojosa en algún caso ha utilizado algunos términos médicos, efectivamente. Creo que los profesores, los médicos especialistas en terapia intensiva les explican con claridad a los familiares de los pacientes. Y de hecho, algunas de estas pruebas además las suelen realizar en presencia de ellos, porque de eso se trata, de constatar en presencia de la familia, como decía el profesor Hinojosa, en algunos estados de un notario que da fe pública de lo que se está haciendo, para demostrar que precisamente el paciente no reacciona a ningún tipo de estímulos. De hecho, una cosa básica, dijo el profesor Hinojosa, el reflejo pupilar. Esto quiere decir que la pupila está dilatada, está midriática, y suele la pupila normalmente reaccionar con la luz. Cuando no hay reacción, decimos prácticamente esta pupila no varía y no hay reflejo. Para decir de alguna manera uno de los reflejos que el profesor señaló. Sin embargo, todo lo que se hace, todo lo que se protocoliza, lo ven los pacientes, los familiares de los pacientes, y constatan este extremo. Profesor Hinojosa, pero eventualmente puede haber alguna duda todavía. ¿Se recurren a algunos exámenes adicionales de gabinete, laboratorio, en algún caso? Sí, efectivamente, profesor Mendoza, sí. Teníamos antes, se hacía bastante como prueba un electroencefalograma. Y ahora hablamos basados en medicina, basada en evidencias, claro. y hablamos de las pruebas en cuanto a especificidad y sensibilidad. Y se ha visto que si bien es específica, es sensible, esta prueba de un electroencefalograma no cumple criterios. ¿Por qué? Porque estamos tomando los potenciales de acción más corticales. ¿Y qué está pasando con las regiones subcorticales? Ese es un problema. Por eso es que el electroencefalograma se lo puede hacer, pero tiene sus peros. Hay otra prueba en el Reino Unido que solían hacerla hace bastantes años, que era el CIFAM, que es el monitoreo de análisis función cerebral continua de 24 horas en niños. Esto de los niños es un acápite especial. Exactamente. Pero tampoco está cubriendo expectativas. ¿Qué estamos haciendo nosotros en nuestro medio y afuera, en toda Latinoamérica? Se está tratando de adicionar una prueba que es el Doppler transcraneal.
haciendo una ventanita a nivel del lóbulo temporal, podemos ver el flujo sanguíneo cerebral, que está cortado. Sin embargo, el Doppler transcraneal también ha sido criticado un tanto porque están haciendo observaciones en cuanto al grosor del hueso, del hueso temporal, lo cual impediría captar el flujo sanguíneo. Por lo tanto, es otra prueba que, si bien estamos adoptándola, no alcanza los porcentajes adecuados en cuanto a lo que vendría a ser sensibilidad y especificidad. Pero hay otras pruebas que juntándolas son muy buenas, y una de ellas es el tecnesio 99 en la prueba del HMO-POA, y se llama también MAO, y asociado a un SPECT, que es la tomografía por positrones. ¿No? Entonces, esta creo que lo que acabo de mencionar al último está con gran sensibilidad y especificidad como una prueba auxiliar más para constatar muerte encefálica. Correcto, amigos. Siempre existen recursos adicionales, recursos de gabinete, recursos de laboratorio, que nos pueden, por supuesto, ayudar a hacer un diagnóstico preciso, porque de eso se trata, de hacer un diagnóstico preciso. Profesor Hinojosa, ante la duda, nosotros seguimos trabajando en la constatación definitiva del diagnóstico, ¿verdad? Sí, así es. ¿Qué hacemos en terapia intensiva? Le estamos dando básicamente lo que el soporte es respiratorio. Dije que una premisa para considerar muerte encefálica era el que el individuo ya no respire. Por lo tanto, él está conectado a un ventilador mecánico y le estamos dando una muy buena oxigenación y manteniendo niveles adecuados de las presiones parciales de dióxido de carbono, manteniendo un pH adecuado, y estamos manteniendo adecuados también todo lo que es oxigenación, electrolitos, etcétera. Estamos trabajando por él, pese a que tenemos ya un dato de muerte encefálica. Así es, amigos. Cuando se constata de forma contundente que se trata de un cuadro, infortunadamente, de muerte encefálica o cerebral, entonces se procede en consecuencia. Y de ello hemos de hablar enseguida con el profesor Hinojosa. Pero antes permítanme ir un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso.
Continúa con la programación de TVU. Amigos, estamos conversando con el doctor profesor Walter Hinojosa sobre la muerte encefálica. Profesor Hinojosa, habíamos estado conversando y señalamos de que debe hacerse un diagnóstico preciso de la muerte cerebral antes de tomar cualquier otra decisión. También se señaló que el diagnóstico se hace necesariamente explicando y en presencia de la familia, y que si habían algunas dudas, todavía se seguía con el soporte y se podían hacer otros exámenes para que de forma contundente se haga el diagnóstico señalado. Asumamos que se hizo el diagnóstico, profesor Hinojosa. Entonces, ¿qué corresponde hacer? Muy bien. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Bueno, hay dos caminos. Uno, si estuviéramos ya trabajando en nuestro medio, algunos hospitales quizás lo estén haciendo, con esto de aplicar la conservación de órganos, ¿no es cierto?, para trasplante. Bueno, y la otra medida es una más usual, y digo usual porque no estamos trabajando mucho con esto todavía, porque se requiere bastante tecnología e infraestructura. La infraestructura para hacer trasplante de órganos tiene que ser en un hospital donde se tenga además equipos de criogenia y se tenga todo un personal especializado para que hagan, por ejemplo, ¿qué necesitamos en nuestro medio? Tenemos mucho paciente diabético, distinguido profesor, y los diabéticos a la larga, y voy a mencionar una frase, a la larga o a la corta el diabético compromete su riñoncito porque hay microangiopatía. ¿Qué quiere decir esto? Que los vasitos pequeñitos se afectan en la diabetes y son los que irrigan los órganos principales, y el riñón es un órgano de ataque. Hay tanto diabético esperando su riñoncito que deberíamos ya de una vez implementar, ¿no?, a gran escala el trasplante renal. Pero para eso necesitamos infraestructura, necesitamos equipamiento. La gente capacitada ya la tenemos, hay mucha gente que ha viajado a especializarse en este tema, por lo tanto lo que hace falta es equipamiento e infraestructura. Por una parte, deberíamos inclusive también ver la parte de trasplante hepático, no solamente renal, y hacer también los trasplantes para médula ósea. Creo que tenemos una infinidad de órganos que pueden ser trasplantados. Yo quiero expresar algo aquí, querido y distinguido profesor Mendoza. Quiero expresar algo para la gente que dice, no, yo no quiero donar mis órganos, ¿por qué voy a donar? Caramba, en el año, hace dos siglos atrás, hubo una escritora, Alison Bailey, que decía que cada célula, cada átomo de una célula tiene conciencia y tiene inteligencia. Lo que quiere decir es que nosotros en vida impregnamos nuestras células con un estado de conciencia. Y entonces, si pasara algo con una persona y esa persona es donante, cadavérica obviamente después de morir, ¿no?, con muerte encefálica, y es donante, tenga por seguro de que va a perpetuar su vida y va a ser útil todavía en una persona que requiere un órgano a ser trasplantado. Ese es el concepto, esa es la prolongación de la vida, ese es el aspecto espiritual, la parte mística, religiosa inclusive, de lo que es un trasplante. Si no hacemos el trasplante, había dicho, el otro camino es dar soporte solamente ya de vida, pero parcial, respiratorio fundamentalmente, y esperar a que cada órgano vaya
funcionando, evolucionando, y cuando ya llegamos a ese estado, habrán complicaciones infecciosas, habrán complicaciones que llevan a la disfunción orgánica múltiple y finalmente el corazoncito con seguridad va a parar. Ese es el otro camino, pero quiero comentarle algo, distinguido profesor, es que alguna vez la gente piensa que es cuestión de desconectarlo al paciente. Y yo quiero aclarar y ser enfático en esto, por favor. Jamás un médico, jamás va a desconectar a nadie, ni a un paciente de una máquina, ni nada. El médico no ha hecho su juramento hipocrático para desconectar máquinas. No, señor. Nosotros vamos a luchar y vamos a hacer lo imposible, inclusive donde nada posible quede por hacer. Tengan por seguro aquello. No desconectamos jamás. Muchas gracias. Este último aspecto, amigos, es muy importante. Habida cuenta de que la gente piensa de que hecho el diagnóstico uno puede pedir, exigir o imponer el retirar el soporte ventilatorio y respiratorio que reciben estos pacientes. Y esto no es así. Definitivamente lo que sí se hace, lo dijo bien el profesor Hinojosa, es seguir manteniendo el soporte, a lo mejor ya no extremando tantos gastos, tantas cosas, pero nunca dejamos de hacerle el soporte. Y como hay una falla en el tronco encefálico, entonces indudablemente los órganos van a empezar a fallar de forma natural hasta que se produce obviamente el fallecimiento. Es más, como las pacientes o los pacientes están postrados mucho tiempo, lo que decía también el profesor Hinojosa, frecuentemente se complican. Por ejemplo, hacen neumonías. Y estos estados sépticos complican el resto de los órganos. Y bueno, de esta manera, de forma, podríamos decir, de evolución esperada, natural, se produce el fallecimiento. Pero en ningún caso se ha de forzar aquello. Nada siquiera se parece a lo que en algún tiempo alguna gente pretendía y promovía, la eutanasia. Esto no tiene absolutamente nada que ver con aquello. Pero vamos a lo un poquito más grato tal vez, profesor Hinojosa. Al paciente que va a ser donador, hipotéticamente hablando, porque como usted bien ha señalado, infortunadamente parece que la tecnología no se ha desarrollado suficientemente, la logística, las condiciones de los hospitales no están todavía maduros para que enseguida que haya un paciente donador se puedan aprovechar todos estos órganos, usted lo señaló perfectamente, para que muchos pacientes pudieran beneficiarse. Pero aún que esto no se está generando en nuestro país, dígame usted, para tener un paciente capaz de trasplantar, ¿hay que mejorarlo en ciertos aspectos de su economía, de su homeostasis, de su equilibrio? Sí, por supuesto que sí, profesor. Primero, tenemos que manejar, y lo dijo bien, la homeostasis, ese es el equilibrio del medio interno. Y en ese equilibrio tenemos que manejar todos los componentes que tienen que ver con electrolitos, con iones, con cargas positivas, negativas, cationes, aniones. Manejamos el estado ácido-base del paciente, hacemos una oxigenación, pero una oxigenación espléndida para que cada órgano tenga un índice metabólico celular óptimo, mejoramos las condiciones de perfusión, mantenemos una presión arterial por encima de los 100 milímetros de mercurio, mantenemos diastólicas altas para una buena perfusión renal y perfundimos absolutamente todos los órganos. Les damos además inclusive hasta minerales traza para que haya una buena homeostasis del medio interno. Entonces, queridos amigos, el preparar a un paciente aún con muerte cerebral
para que sus órganos estén adecuadamente preparados para un trasplante, requiere de un trabajo muy intensivo que logre el propósito de tener órganos en óptimas condiciones. Pero además de ello, por supuesto, se deberá contar con un equipo que logre obtener adecuadamente cada órgano, que éste sea conservado y transportado adecuadamente para que llegue a su destinatario final. Este es un problema de salud pública que obviamente se debe afrontar a la brevedad posible para que no solamente sean los discursos los que nos digan que andamos óptimamente, sino que sean las realidades que hablen por nosotros. Por último, mi querido profesor Hinojosa, también hay que comunicarle a la familia de esta situación penosa. Es recomendable siempre de que los médicos hablen muy claro, que le expliquen a la gente qué es lo que sucedió y a lo mejor por qué. Y naturalmente, a lo mejor de esta manera se va a poder lograr mayor resignación por la comprensión de la familia, etcétera, etcétera. ¿Quién debe hacer todo este trabajo y cómo se lo hace, doctor? Bien, distinguido profesor, en terapia intensiva lo que hacemos es esto, en mi unidad lo hacemos hace ya tantos, decenas de años. El que da los informes es siempre el jefe de la unidad, tiene que ser el jefe de la unidad porque es el que tiene el resumen, completamente un resumen pero exacto de lo que está pasando con el paciente. Y entonces, siendo el jefe de la unidad el que habla con la familia, se supone que es el jefe de la unidad de la terapia intensiva quien va a comunicar, ya sean los aspectos positivos o negativos en la evolución de un paciente. Para el caso que compete, nosotros lo hacemos y tratando de recordar un precepto divino que es confortar al ser humano en los momentos más difíciles de angustia que vive, con palabras cálidas, con actitudes cálidas, con una buena, pero transmisión de las emociones, porque no deja de afectarnos a nosotros también el hecho de tener que comunicar a veces un desenlace fatal. Muchas gracias. Para concluir, profesor Hinojosa, cuando se presentan los problemas que usted ha señalado como causas que más tarde han de provocar, infortunadamente, la muerte cerebral o encefálica, ¿podría darnos algunas recomendaciones a todos los televidentes para que en caso de que se presenten entre accidentes de cualquier orden que usted ha señalado, estos no queden en la casa, sino a lo mejor puedan acudir a un centro hospitalario rápidamente, porque a lo mejor el tiempo puede ser el peor enemigo en caso de que se demore mucho la asistencia? Por favor. Con todo gusto, profesor Mendoza. Lo que hacemos y lo que debe hacer la gente, por favor, y esto ya va dirigido a la población, es lo siguiente: ante un traumatismo cráneoencefálico, voy a dar ese ejemplo que es común, ante un traumatismo cráneoencefálico tenemos las horas de oro, ante un politraumatismo tenemos las horas de oro, ante un gran quemado tenemos horas de oro. Y entonces cuando hablamos del cerebro, no disponemos de más de 2 a 3 horas para atender efectivamente a un paciente con traumatismo cráneoencefálico, un accidente vasculocerebral, hemorrágico, trombótico, lo que fuere. Son 3 horas y me estoy, creo, dando unos minutitos extra, ¿no? Porque más allá de los 120 minutos empieza a haber hipertensión intracraneana, y la hipertensión, ya he explicado, intracraneana, esa subida de la presión, va a ocasionar un daño irreversible en el cerebro del paciente. Recomiendo acudir de inmediato cuando uno tiene un accidente de esta naturaleza
que la familia lo lleve de inmediato, y mientras más rápido se hagan las cosas, se prepare quirófano, si es quirúrgico se haga la cirugía, mientras más antes actuemos, los resultados van a ser siempre óptimos. Muchas gracias, profesor Hinojosa. En verdad, en nombre del programa le agradecemos mucho por haber compartido con nosotros su experticia y haber tocado este tema tan especial, duro a veces, para la familia, para la sociedad, el de la muerte encefálica, pero creemos que como universidad y como facultad debemos hablar con claridad y debemos hablar de forma simple para que la gente pueda comprender que también estas otras facetas de la vida del médico y del hospital nos afectan indudablemente. Amigos, dicho esto, me despido del doctor Walter Hinojosa. Profesor Hinojosa, muchas gracias. Gracias a usted, profesor. Y permítanme ir al sector Una Perlita de Salud. Amigos, en esta nota ustedes observarán cómo es posible que el crecimiento y el desarrollo de los primeros años de vida influyen terriblemente en la salud respiratoria, primero de los niños y luego de los adolescentes. Vayamos a la nota, por favor. El crecimiento en los primeros años de vida afecta a la salud respiratoria en la infancia. Los primeros años de vida son un momento crítico para la aparición de posibles enfermedades respiratorias en la infancia y en la edad adulta. Recientemente, diversas investigaciones han observado que un aumento de peso superior al recomendado durante este periodo puede estar asociado a una peor función pulmonar y a un mayor riesgo de desarrollar asma en la edad escolar. Un nuevo estudio realizado por el Instituto de Salud Global de Barcelona, centro impulsado por la Fundación Bancaria La Caixa y el Erasmus University Medical Center de Rotterdam, se propuso analizar si los patrones de crecimiento infantil derivados del peso y la altura medidos en repetidas ocasiones durante los 3 primeros años de vida afectaban la salud respiratoria a los 10 años de edad. En concreto, los patrones de crecimiento analizados fueron de velocidad máxima de crecimiento en peso y altura, que suele ocurrir a la edad de un mes, y el momento en que el índice de masa corporal alcanza su máximo, lo que suele suceder alrededor de los 9 meses de edad. El trabajo está publicado en la revista Tórax. Los expertos realizaron un seguimiento de 4.435 niñas y niños de la corte holandesa Generation Study, desde antes de su nacimiento hasta los 10 años de edad. Se midió en diversas ocasiones el peso y la talla de los participantes a lo largo de sus 3 primeros años de vida. A los 10 años de edad se les realizó una espirometría para medir su función pulmonar y sus padres rellenaron un cuestionario para saber si se les había diagnosticado asma. Los datos mostraban que los bebés que aumentaban de peso más rápido y que tenían un mayor índice de masa corporal tenían una menor función pulmonar a los 10 años de edad. Concretamente, en estos casos, la función de las vías aéreas era proporcionalmente menor de lo que hubiese correspondido según la capacidad pulmonar, aunque no se observó ninguna relación del crecimiento en peso y altura con el riesgo de asma. Este desarrollo desproporcionado de la función pulmonar sí que podría presentar un factor de riesgo para las enfermedades respiratorias. Por otro lado, también se observó que cuanto más tarde se alcanzaba el índice de masa corporal máximo, se daba una mejor función pulmonar y en el caso de los niños, un menor riesgo de padecer asma. Los resultados de este estudio confirman que el crecimiento infantil durante los primeros años de vida es importante para el desarrollo pulmonar. Amigos, hemos concluido nuestro programa, pero antes de despedirnos, deseamos recordarles que cada uno de nuestros programas pueden encontrarlos en YouTube y que al pie de la pantalla encontrarán las direcciones de Facebook y de WhatsApp para comunicarse con nosotros y eventualmente sugerirnos algún tema de su interés. Dicho esto, nos despedimos hasta la próxima semana,
deseamos que pasen un lindo domingo y que Dios los bendiga. Buenos días.